En lo que siguen entrando personas a la reunión, como introducción, quiero presentarles a Giovanni Gallego. Seguramente alguno de ustedes o la mayoría de ustedes ya lo conocen. Estaba en el área de capacitación en línea y ahora a partir del 1 de febrero se está sumando con nosotros al área de desarrollo organizacional y relaciones institucionales. Y Gio va a ser ahora el que le va a dar seguimiento a todos los temas de conocer. Yo voy a seguir como responsable, pero ya cualquier tema administrativo de operación de la certificación lo van a poder ver con Gio. Apenas está en su inducción, apenas está empezando a entender todo este tema, este proceso, pero bueno, ya se está sumando de lleno para que cualquier consulta que quieran, que necesiten sobre este tema, lo pueden ver directamente con él o conmigo, o si gustan copiar a ambos en los correos para darle seguimiento, pues se los voy a agradecer. Sí, muchas gracias. Voy a presentar, voy a poner la presentación y para comenzar, básicamente, como ustedes saben, cada año este proceso de actualización es solo nos vemos una vez al año y básicamente es para, voy a cerrar mi cámara tantito. Esta actualización la hacemos cada año para reforzar en los temas que creemos convenientes, que nos ayuden ustedes como evaluadores a mejorar en los procesos de evaluación, resultado de la auditoría que nos hacen cada año. Entonces, el año pasado, 2021, afortunadamente no tuvimos ningún incumplimiento grave, no tuvimos ninguna sanción, solo algunas observaciones en el proceso. Algunas son reiterativas, o sea, ya las habíamos platicado el año anterior y entonces vamos a reforzar. Por si tienen alguna duda o comentario al respecto, pues es el momento de atenderlo. Y el proceso, bueno, a menos que haya un par de nuevos evaluadores, que creo que sí hay aquí un par que no han hecho procesos, pero que ya tomaron previamente esta capacitación, pues ustedes ya conocen el proceso perfectamente. Ustedes ya saben cómo integrar un portafolio de evidencias, ya saben cómo manejar la información en el módulo de evaluación. Entonces, en esa parte me voy a ir un poco más rápido para no quitarles más de la hora que tenemos programada, pero me voy a detener en los aspectos que, como les comentaba, justo hay que reforzar para que no vuelvan a salir estas incidencias en la próxima auditoría, para que ustedes me ayuden a corregir en todos estos procesos de evaluación. Entonces, pues voy a comenzar. Vamos a recordar rápidamente cuál es este proceso de certificación, en qué consiste, que es una certificación de competencias. Esta reconoce el saber ser y el saber hacer de una persona independientemente de cómo hayan adquirido estos saberes. El certificado de competencias es un documento oficial expedido por la SEP donde se acredita a una persona para el desempeño de una actividad productiva y es por eso el peso que le damos a este documento, porque es un documento oficial. Entonces, ¿qué es un estándar de competencia? El estándar de competencia describe el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con las que debe de contar una persona para ejecutar una actividad laboral con alto nivel de desempeño. Entonces, pues justo el estándar recopila todos estos conocimientos que la persona que está en camino a certificarse debe tener, pues para corroborar que cuenta con estas habilidades. Entonces, actualmente en la entidad tenemos acreditados 3 estándares que son con los que trabajamos generalmente. Ustedes ya están familiarizados con ellos. El primero es el 52, que es el que más utilizamos, práctica de examen de refracción. El otro es el 76, que es la evaluación de competencias. Es en el que están certificados ustedes también como evaluadores para poder generar estos procesos de certificación. Y el 0217, que es el estándar en el que probablemente algunos de ustedes, no todos, pero que algunos de ustedes, si son mentores, a lo mejor ya lo certificaron o están próximos a certificarse, que es el estándar de impartición de cursos de formación de forma presencial. Entonces, estos son los 3 estándares que tenemos al momento. Con el que más trabajamos, con el 52, ya lo tenemos un poquito más trabajado, pero vamos a comentar al respecto de los otros estándares.
¿Cuáles son sus funciones como evaluador? Pues sus funciones es garantizar que el candidato dará buenos resultados en la función evaluar. En este caso, bueno, cuando aplique, en el estándar que aplique, el evaluador no debe de verse como un simple llenador de formatos. Eso se los reiteramos año con año, que ustedes no se vean como que solo tienen que integrar un portafolio de evidencias y ya. Ustedes tienen funciones como evaluador que son muy específicas. La primera es preparar los documentos de trabajo para todo el proceso de evaluación, planificar con el candidato la recopilación de evidencia, realizar las actividades de evaluación de forma objetiva, efectiva y eficientemente, integrar y verificar la calidad del portafolio de evidencia del candidato, determinar la declaratoria de competencia del candidato, proporcionar retroalimentación al candidato con base en los resultados de su evaluación y, por último, entregar el certificado correspondiente en el caso de la declaratoria de competencia. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes deben de cumplir para cada año renovar su acreditación como evaluadores ante Conocer? Les pedimos una copia de su identificación oficial. Deben de estar certificados en el estándar 76, que es el de evaluador que les comenté hace un momento, y deben de estar certificados en el estándar de la competencia que van a evaluar, en este caso el 52, que es el de práctica de examen de refracción, o en su defecto en el 0217 para los que van a certificar a los mentores, que son los que imparten los cursos. Contar con su cédula de acreditación, que esta también se la renovamos año con año para asegurarnos que tienen vigente su cédula. Contar el nivel de plan de carrera, bueno, de refraccionista hacia arriba, que ese es un proceso interno. Carta compromiso firmada por el evaluador y el acuse de conocimiento de políticas internas, así como tomar este curso de capacitación en línea, que es meramente la actualización. Esta es la cédula de acreditación que les vamos a hacer llegar una vez que ustedes concluyan con esta actualización y que nos envíen sus documentos firmados. La carta de compromiso y las políticas internas igualmente ya las conocen. Es un documento en el que, en Word, en el que recopilamos toda esta información que les estamos dando en la capacitación y que ustedes firman de recibido y de enterados, así como pues se comprometen a cumplir con todos estos lineamientos que les estamos mostrando. Entonces, al final de la capacitación se las vamos a hacer llegar para que con fecha del 2022 nos regalen nuevamente su firma y poderlas incluir en su expediente electrónico. Ahora aquí me voy a detener un ratito para comentarles cuáles fueron las observaciones de la auditoría del 2021 y reforzar en los temas que tengamos que reforzar. Les puse unas capturas del informe, quité los nombres de los evaluadores porque la intención no es evidenciar a nadie, simplemente que usemos como ejemplo estas observaciones que nos hicieron. Entonces, como número uno, es que 2 portafolios de los que nos auditaron no traían el correo electrónico del candidato al que certificaron. Nunca nos habían hecho esta observación, lo cual nos pareció un poco extraño, pero creo que es importante recordarles que tienen que registrar los datos del candidato desde nombre, lugar de nacimiento, dirección, teléfono, correo, todos los datos deben de estar en la ficha de registro. Entonces, yo sé que ustedes como evaluadores tienen contacto directo con las personas a las que certifican, porque pues es gente que trabaja con ustedes, que está en el punto de venta, pero para Conocer es importante contar con estos medios de contacto para cualquier situación, con un teléfono o un correo. Entonces, hubo 2 casos que no tenían registrado un correo. También lo que nos comentaron, no fue una observación, pero se los adelanto, es que nos revisaron que ese correo electrónico que ustedes registran al candidato no sea el mismo que es su correo electrónico como evaluador. Entonces hicieron como una verificación de cuál es el correo registrado que tenemos en nuestra plataforma, el correo con el que los tenemos a ustedes como evaluadores registrados en nuestra plataforma y cuál es el correo con el que están registrando a los candidatos para que no sea el mismo, solamente como para verificar que no estamos haciendo como mal uso de las funciones. Entonces, también para que tengan cuidado con ese tema, en dado caso de que el candidato no cuente con un correo electrónico propio, podemos poner el correo de la sucursal, pero ya es en circunstancias extremas que de verdad no puedan abrir un correo, sería lo ideal, y pues asegurándonos que este colaborador pues tiene acceso al correo de la sucursal. Entonces, ese es un punto.
Y el otro es, bueno, que por ejemplo, en el caso de este candidato no venía el diagnóstico. Esto también ya se los hemos reiterado en varias ocasiones, que tienen que poner atención en todos los documentos que mandan en el portafolio y todos deben de venir con las firmas y con los datos como corresponde. Entonces, la lista de documentos ustedes la tienen disponible en la Universidad de Evelyn. Ahí viene todos los documentos que ustedes pueden descargar y que tienen que incluir. Y que además nosotros cuando revisamos los portafolios que nos envían, pues nosotros verificamos que vengan todos los documentos. Y si no, ustedes ya lo saben, les mandamos correo diciéndoles si les faltó algún dato, alguna firma para que nos hagan llegar esta información y poder tener completos los documentos en caso de una revisión. El siguiente punto que nos hicieron observación en la auditoría es el desfase de las fechas. También ya habíamos tenido comentarios al respecto, ya lo había platicado yo con ustedes y también les he hecho observaciones durante todos los procesos que hacen en que no coinciden las fechas que registran en el plan de evaluación y después en el que se encuentra en el instrumento de evaluación y las fechas que ustedes registran en la plataforma. Entonces aquí nada más pongo un caso concreto en donde la fecha del plan y la fecha de evaluación en el portafolio de evidencia, o sea, en los documentos físicos coincide, pero registraron en la plataforma una fecha anterior. Bueno, de hecho, dos fechas diferentes a esa fecha que está en el portafolio de evidencias. Entonces, hay un desfase, hay una diferencia, no es un incumplimiento grave, pero sí nos recalcaron que no es la primera vez que pasa. Entonces, ustedes como evaluadores no están poniendo atención en estos detalles y entonces eso pone a dudar un poco de cómo están haciendo los procesos de evaluación. Entonces, por eso reiteramos el tema de las fechas. Y otra observación al respecto, y que tiene que ver también con este tema de las fechas, es que el medir el tiempo en el que ustedes hacen cada uno de los procesos y en el que nosotros hacemos también cada uno de los procesos de trámite de certificado, entrega de certificado, etcétera, conocer, perdón, mide esos niveles de satisfacción por medio de estas fechas. Entonces, el primero es el envío del portafolio de ustedes como evaluadores independientes a nosotros como entidad. Tienen un total de 8 días naturales después de la conclusión del proceso de evaluación. Este es el correo de confirmación que les pido siempre al inicio, que me manden de que me están enviando ciertos portafolios con cierto número de lote. Esta es mi evidencia de que ustedes concluyeron el proceso, por ejemplo, hoy, 21 de febrero, y que en 8 días yo debería de estar recibiendo sus portafolios. A lo mejor pasa cualquier circunstancia, se les traspapelaron, se perdieron en la paquetería, tardaron una semana en llegar. Esas situaciones, digo, las entendemos y las podemos resolver, pero yo por lo menos ya tengo la evidencia de que hoy mandaron su correo de que están mandando esos 8 portafolios. Entonces, si no tengo ese correo de confirmación, ya no puedo medir los siguientes pasos y los siguientes niveles en el proceso de certificación. Entonces, por eso, en varios de estos casos, en el ejemplo, la tablita que puse aquí de la auditoría, dice sin evidencia, porque como no tengo ese correo de confirmación, yo no puedo confirmar los siguientes pasos. Entonces, al no cumplir con el punto A, no nos permite cumplir o tener evidencia en los otros puntos porque pues ya no hay una secuencia de en cuánto tiempo se están haciendo cada uno de los pasos. Entonces, por eso les pido, por favor, que siempre me confirmen cuando me envían los portafolios para poder darle sentido a esta cadena de tiempos. La siguiente, bueno, tiene que ver con el punto anterior, que es el dictamen de los portafolios, no mayor a 30 días naturales. Este dictamen es un proceso que nosotros hacemos internamente, pero les repito, yo no puedo comprobar que estoy cumpliendo con este tiempo si no sabemos cuándo ustedes mandaron los portafolios. Entonces, por lo tanto, se ve impactado este segundo punto si ustedes no cumplen con el primero. Ahorita me regreso al verde. El otro punto de observación fue lo que les puse en el cuadrito rojo que dice inconsistencia en las fechas, que tiene que ver con el punto anterior de que ustedes están registrando una fecha en el plan de evaluación. A veces se desfasan tanto las fechas que ustedes pusieron en el plan de evaluación hoy 21 de febrero y después mandaron los portafolios hasta marzo y entonces yo hice el trámite hasta abril y entonces ya pasó muchísimo tiempo
porque no estamos cuidando esos lapsos que tenemos para cumplir con el proceso. Entonces, este tema de inconsistencia de fechas, además de lo que les pedí anteriormente, de que cuiden qué fecha ponen en su plan de evaluación y en qué fecha evalúan al candidato, también tiene que ver con este trazado en la línea del tiempo de cómo vamos con los días que nosotros tenemos para hacer cada uno de estos pasos. Entonces, si se dan cuenta, nos afecta en todo el proceso, porque como ya no tuve evidencia en la columna A, tampoco tengo evidencia en la columna B, como no tengo ninguna evidencia de la columna C, pues ya me impactó en la inconsistencia en todas las fechas. Entonces, eso ya se convierte en una observación que nos dejaron ahí en la auditoría. Repito, no es nada grave, pero sí nos piden que cuidemos estos procesos y estos tiempos porque tiene que ver con el nivel de calidad que nosotros le estamos dando a las personas que certificamos. Y por último, en verde, en el espacio de entrega del certificado al usuario final, 30 días hábiles después de la recepción del documento. En este caso, en estos portafolios que nos revisaron, todos fueron suficientes, o sea, contamos con todas las evidencias de que ustedes entregaron los certificados con todos los acuses y eso les quiero reconocer y les quiero agradecer, porque como bien ustedes saben, hacía algunos años que no se hacía entrega de los documentos y por lo tanto pues no teníamos acuses. Ya en estos 2 últimos años hemos rectificado este proceso. Ustedes están haciendo un excelente trabajo al concluir con sus portafolios y al entregar los certificados y tener los acuses, mandarnos los acuses de recibido. Entonces, por primera vez hemos tenido suficiencia en este requisito. Seguramente por ahí nos faltan algunos porque fueron baja o por cualquier otra situación, pero bueno, al menos de los que nos auditaron cumplimos con este requisito. Entonces, eso sí, les voy a agradecer que sigamos trabajando en eso y que pues están haciendo ustedes un buen trabajo al concluir hasta este paso el proceso de certificación. Y por último, en las observaciones de la auditoría, tiene que ver con el tema de sus expedientes como evaluadores. Por primera vez nos hicieron una observación en este tema. Nosotros debemos de presentar una lista de cuáles son los requisitos que nosotros como entidad les requerimos a ustedes como evaluadores para que se puedan acreditar, que es la lista que vimos al inicio, solamente una serie de documentos. Entonces, esos documentos nosotros los archivamos en una carpeta digital y son los que le mostramos a conocer, que es el respaldo de que todos nuestros evaluadores pues cuentan con estos requisitos. Entonces, lo único es que en el caso de 6 evaluadores que nos auditaron en esta ocasión, 3 de ellos no cumplieron con los requisitos que nosotros propiamente establecimos. Y esto tiene que ver con la vigencia de sus certificados. Muchos de ustedes se certificaron ya sea en refracción o como evaluadores hace muchos años y no se ha hecho la renovación correspondiente de sus certificados. Entonces, vamos a tener que hacer el proceso de renovación hasta que no tengamos esos certificados renovados. Ustedes no van a poder hacer procesos de certificación porque lo que puede pasar en la siguiente auditoría es que aunque para ese momento ya tengamos sus certificados renovados y tengamos nuestra carpeta ya completa, van a verificar la fecha en la que se renovó ese certificado y van a verificar la fecha en la que ustedes estuvieron haciendo procesos. Entonces podríamos tener alguna dificultad si antes de renovar sus certificados y que ya estén vigentes, ustedes siguen haciendo procesos. Entonces, después de esta capacitación, de la firma de las políticas y de la carta, nos vamos a detener con cada uno de ustedes que sea necesario renovar cualquiera de los 2 documentos. En el caso de refracción, pues le vamos a pedir a los coordinadores de capacitación que nos ayuden a asignar a alguien de los otros evaluadores que tienen, o sea, que hagan procesos cruzados entre ustedes para renovarse el de refracción. Y en el caso de evaluador, yo voy a hacer los procesos para esa renovación de su certificado de evaluador y ya puedan tener los 2 documentos vigentes, firmen sus cartas, sus políticas y entonces podamos proceder a renovarlos como evaluadores para este periodo 2022. Entonces, si llegan a tener alguna duda de si están vigentes sus documentos o no, si no tienen una copia, cualquier situación, pues lo pueden consultar con nosotros y con gusto lo revisamos. Pero sí necesitamos atender esta circunstancia en particular porque es la primera vez también que tenemos esta observación de que los expedientes no estaban actualizados y lo tenemos que atender de forma inmediata. Entonces lo vamos a revisar también con cada uno de ustedes al final de la capacitación.
No sé si hasta aquí, hasta el momento de las observaciones de la auditoría, tengan alguna duda o comentario. Rubí, Jordan tiene levantada la mano. Sí, Jordan, dime. Muy bien, muchas gracias, Gio y Rubí. Rubí, tengo yo a dar un caso de una certificadora de conocer que de hecho tenía ese detalle. Ya se le aplicó el procedimiento precisamente, como lo comentas tú, de manera cruzada para que ya quedara esto listo, nada más que está en trámite, pues obviamente, ¿no? Se acaba de hacer hace poquito. ¿Nos vas a compartir tú algún detalle en el cual venga el listado para validar en caso de que exista algún otro compañero o compañera con esta situación? Sí, voy a revisar yo los de evaluador, los de refracción. Sí les voy a pedir que ustedes validen eso, los de refracción. Lo que pasa es que los de refracción tienen vigencia de 5 años. En esos todavía tenemos oportunidad y creo que tenemos más bien, hay menos chance de que haya vencidos, perdón, porque tienen más tiempo. Pero eso sí les voy a pedir que los revisen cada uno de ustedes. Y les repito, si no lo tienen a la mano el de refracción o por alguna razón no tienen una copia, pues nosotros lo buscamos y se los damos. Pero los de evaluadores sí, los de evaluadores yo los tengo, entonces los voy a revisar y cada uno de los que estén vencidos, que la verdad es que yo creo que la mayoría, excepto los que apenas se certificaron 20 y 2021, o sea, los que son nuevos evaluadores, pero yo creo que la mayoría, los que ya tienen más de 5 años en la empresa, probablemente ya estén vencidos. Entonces yo les voy a mandar ese estatus porque yo voy a hacer ese mismo proceso de certificación para que salgan todos juntos y no vayamos certificando uno por uno, sino que en un grupo saquemos a todos y ya tengan su documento vigente. Ok, Rubí, gracias. Entonces validamos nosotros el estándar 052. Gracias. Ajá, por favor. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o comentario? Una pregunta, Rubí. Me Sí. comentan algunos chicos que están para renovación de certificación de refracción. Me preguntan si tiene algún costo. No, las renovaciones no tienen ningún costo. Ahorita voy a llegar a ese proceso de las renovaciones, pero no tienen costo. Ok, gracias. De nada. Entonces, bueno, voy a continuar hablando justo de estos estándares que tenemos vigentes y acreditados. Ustedes que certifican, sobre todo en refracción, ya conocen el proceso, como les decía, ya saben utilizar la plataforma, ya saben cómo hacer un portafolio de evidencias, pero también en esta auditoría por primera vez nos auditaron portafolios que tienen que ver con el estándar 0217, que es de los mentores. No todos ustedes se han certificado o son evaluados en este estándar, pero para los que sí, solo queríamos como reforzar este punto de que el proceso es el mismo. Yo sé que ustedes, bueno, en el caso de los que para los que aplique, llevaban el proceso con Sofía Lara, porque ella es la responsable de capacitación y ella es la que solicitó que aplicáramos este estándar. Sin embargo, algunos de los portafolios que nos revisaron en la auditoría que no estaban completos, eran portafolios en este estándar. Entonces, el proceso es el mismo. O sea, así como ustedes hacen el proceso de certificación en refracción, tienen que hacer el mismo proceso en este estándar de mentores. Cambian algunos documentos, cambia el diagnóstico, porque obviamente es un estándar diferente. Este diagnóstico ya me lo compartió Sofía, lo van a poder ustedes también ver en Universidad de Evelyn, donde están todos los documentos para los que aplique, para los que vayan a hacer estos procesos de certificación de los mentores. Cambia el instrumento de evaluación de competencia, claramente porque es otro estándar, y también cambian las evidencias. Acuérdense que cuando certificamos en refracción, su evidencia es el perfil visual y una foto del candidato haciendo el examen de la vista. En el caso de este estándar de mentores, las evidencias son diferentes. Entonces, cambian estos documentos, sin embargo, ustedes deben de respetar los tiempos de envío y la notificación vía correo electrónico como si fuera un portafolio normal y nos lo tienen que mandar directamente a nosotros en atención a mí o a Gio, porque nosotros vamos a validar que estén completos, que tengan las firmas, que venga como un portafolio de refracción básicamente. Y pues también deben de concluir con la certificación con el envío del acuse de recibido y encuesta de satisfacción, porque también eso pasó en la auditoría, que en el caso de los portafolios de mentores que nos revisaron, no teníamos acuse, porque como que
pensaron que el proceso, como era con Sofía, a lo mejor el proceso era diferente, pero el proceso sigue siendo lo mismo. Entonces, solo para reiterarles, para los que aplica, el proceso es el mismo, viene dirigido hacia Giovanni y hacia mí. Nosotros le damos seguimiento con Sofi y nosotros le vamos a reportar a Sofi las personas que se están certificando como mentores, pero el proceso es el mismo y cualquier duda o situación lo tienen que ver directamente con nosotros. ¿Tienen alguna duda al respecto para los que apliquen el estándar de mentores? Hasta aquí todo bien, Rubí. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya voy a entrar al proceso como tal de certificación. Como les decía, ustedes ya conocen cómo funciona. Me voy a ir un poquito más rápido, solamente me voy a detener y voy a hacer énfasis en los temas que necesito que me ayuden a corregir o a poner mayor atención para que podamos hacer de mejor manera los procesos. Entonces, esta capacitación, esta presentación, junto con los documentos actualizados, todos los formatos están en Universidad Evelyn. Ustedes como evaluadores tienen un botón que se llama Conocer. Si ingresan ahí están todos los formatos para que ahí puedan descargarlos cuando los requieran y puedan hacer uso de ellos. Entonces, si alguien no tiene acceso a ese botón o no lo puede visualizar, por favor avísenos para que nosotros pidamos apoyo en el área de capacitación en línea y les puedan habilitar el botón, pero creo yo que la mayoría ya deben de tener acceso a esta información. Entonces ahí van a poder encontrar todos los documentos. El portafolio de evidencias, bueno, pues ustedes ya saben que integra el portafolio, debe de venir con carátulas, se integra las carátulas, el índice, se integra por 3 partes, datos del candidato, recopilación de evidencia y cierre de la evaluación. Entonces, en el portafolio viene, las carátulas vienen también en el botón de conocer de Universidad Evelyn. Deben de venir la portada con nombre del candidato, código y título del estándar en el que lo están certificando y sus datos como evaluador, su nombre y su cédula. Y cuando descarguen los formatos, asegúrense de que cuando los impriman salgan completos y salgan los logos que vienen abajo, que es el logo de Conocer y el logo de Devlin, porque aunque no es una observación, revisamos algunos portafolios en la auditoría donde no venían los logos, entonces pues solo nos lo hicieron como comentario, no creo que tenga mayor repercusión, pero para que lo tengan presente de que todos los formatos deben de imprimirse completos y que se vean siempre los logos. Después viene el índice. Después vienen los datos del candidato, aquí viene la ficha de registro, que es la que les da el sistema, ustedes imprimen y debe venir firmada por el candidato siempre. Después viene este formato de derechos y obligaciones, que es un PDF que también descargan de ahí de la plataforma y que deben de entregar al candidato. Son para su conocimiento los derechos y obligaciones que tiene ahora que va a ser certificado en este estándar de competencia. Debe de venir siempre con firma, acuse de recibido con nombre, fecha y firma. Hay algunos evaluadores que solo mandan el documento o que solo lo mandan con la firma. Acuérdense que debe venir fecha, nombre y firma. En casi todos los documentos les requerimos esta información. Después viene el diagnóstico del candidato, que es estas preguntas de opción múltiple que responde a la persona a la que van a certificar. También está disponible en los documentos de Universidad Evelyn. Viene marcado justo así en amarillo los datos que ustedes deben de llenar, como los datos del candidato, fecha, región, etcétera. Y viene la indicación clara de que se continúa con el proceso de certificación cuando el candidato obtiene arriba del 90% de los aciertos. ¿Qué significa esto? Que ustedes deben de calificar el diagnóstico y por calificar me refiero exactamente a palomear o tachar, según corresponda, para validar que el candidato cumplió con el 90% de los aciertos y entonces podemos continuar con el proceso. Se los digo porque no, a veces solo le entregan el formato a los candidatos y no lo califican. Entonces nada más lo mandan así y al final le ponen que sí tuvo todos los aciertos. Y cuando yo los califico, porque yo los reviso, yo tengo las respuestas correctas, resulta que no alcanzaron el 80 y ese candidato no se debió de certificar. Entonces ustedes ahí no están cumpliendo con una de sus funciones como evaluador, que es verificar la información y validar la información. Entonces necesitan calificar el diagnóstico y asegurarse que la persona cumplió con el 90% de los aciertos. En la parte final del diagnóstico viene el total de aciertos, el porcentaje alcanzado y si se continúa con el proceso o no.
La única parte de este diagnóstico que ustedes pueden llenar en computadora es la primer parte donde vienen los datos del candidato y sus datos como evaluador. Todo lo demás se contesta a mano, con pluma. No pueden llenar con computadora los aciertos, ni la calificación, ni nada. Y al final, pues su nombre y firma como evaluador y nombre y firma del candidato. Después viene la recopilación de evidencias. Aquí viene el plan de evaluación. Y aquí me voy a detener en 2 puntos. El primero, bueno, en la primera parte viene marcado en amarillo los datos que ustedes deben de modificar. Y después viene un cuadro que dice resultado del diagnóstico y dice, se sugirió capacitación y vienen 2 casillas, sí o no. No pueden dejar este espacio en blanco, siempre deben de seleccionar una de las 2 casillas y es algo que se repite en muchos de sus portafolios que no están llenando esta información. Lo ideal es que seleccionen que no. ¿Por qué? Porque si el candidato ya sacó arriba del 90% de aciertos en su diagnóstico, quiere decir que ya está preparado para tomar la certificación. No tendrían por qué sugerirle o regresarlo a algún tipo de capacitación. Entonces, lo ideal es que siempre marquen la casilla que no puede venir vacía. En dado caso de que ustedes por alguna razón hayan identificado que el candidato sí tiene que ir a alguna capacitación para reforzar cualquier tema, van a seleccionar que sí, pero al final del portafolio en la cédula tienen que registrar a qué capacitación, quién y cuándo les dieron esa capacitación. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque para conocer, nosotros somos una entidad de certificación y evaluación, no cumplimos funciones de capacitación. Nuestras funciones o lo que nosotros recibimos como capacitación es interna, es propiamente de Deblin, pero ante conocer nosotros no tenemos registro para emitir capacitación. Entonces, conocer necesita saber si sugirieron capacitación, quién se las otorgó y que haya esta tercería en los procesos, o sea, que no sea la misma persona la que está capacitando y evaluando, porque podría haber ahí un conflicto de interés. Entonces, por eso conocer necesita saber quién, cuándo y en dónde se dio esa capacitación. Entonces, por eso decimos que lo ideal es que ustedes digan que no, porque quiere decir que la persona ya tiene los conocimientos, va a pasar la certificación y no va a haber mayor problema. Pero en dado caso de que sí, tienen que registrar esta información. Ahora, la otra parte del plan de evaluación es la parte de abajo donde vienen estos 2 recuadros en donde son 2 momentos diferentes en el proceso de evaluación. El primero es el acuerdo para el desarrollo de la evaluación, que es justamente el momento en el que van a evaluar a su candidato. Y el segundo es el acuerdo para la presentación de los resultados de la evaluación, es decir, cuándo le van a dar la retroalimentación al candidato y le van a decir si fue competente o no fue competente. Entonces, son 2 momentos diferentes. Claramente, lo ideal, lo que yo siempre les sugiero es que lo hagan con un día de diferencia, o sea, el acuerdo para el desarrollo de la evaluación sea hoy, 21 de febrero, y mañana, 22, para que ustedes tengan tiempo de armar el portafolio, subir a la plataforma, etcétera. Al día siguiente le presenten los resultados. Pero también entiendo que a veces ustedes pues tienen muchas otras actividades y necesitan programar en un día, hacer todos los procesos que tienen para evaluar. Entonces, puede ser el mismo día, puede ser el 21 de febrero en ambos casos, pero tiene que haber una diferencia en el horario. No pueden poner hoy 21 de febrero a las 4 de la tarde el desarrollo de la evaluación y hoy 21 de febrero a las 4:30 la presentación de los resultados, porque en media hora no les da tiempo de hacer todo el proceso de evaluación. Entonces, se puede malentender a que simplemente están llenando los formatos y ya. Entonces, debe de haber un espacio mínimo de 2 horas. Hemos tenido mucha discrepancia en las fechas, pero ya también en los horarios, porque los están poniendo como si los estuvieran certificando cada media hora y la realidad es que ustedes lo saben perfectamente, este estándar de examen de la vista no se resuelve en media hora. No hacen el proceso en media hora. Entonces, ayúdenme a cuidar este aspecto porque fue una de las observaciones también que nos hicieron en conocer. Solo en un portafolio hubo esta diferencia del horario, entonces no quedó asentado, pero sí se nos hizo el comentario. Entonces, son 2 momentos diferentes. Puede ser la misma fecha, pero démosle un espacio de horas para que les dé tiempo a ustedes de hacer el proceso de evaluación. Aún así, este formato, junto con los demás, están en Word, los pueden ustedes modificar en cualquier momento, no porque pongan aquí una fecha quiere decir que ya esa fecha fue, se pueden regresar a modificar en cualquier circunstancia. Y bueno, el plan de evaluación debe de venir nombre y firma del evaluador y nombre y firma del candidato.
Después viene el instrumento de evaluación, que ya lo conocen, es el que les arroja el sistema cuando contestan como tal la evaluación. Lo pueden imprimir a doble cara o en hojas recicladas, siempre y cuando las hojas no estén maltratadas, rotas, etcétera. Y deben de venir todas las hojas firmadas por ustedes y por el candidato. Y la evidencia, que como bien saben, es adjuntar el perfil visual y una fotografía del candidato haciendo el examen de la vista. No tiene que ser a color, simplemente toman una foto, la pegan en una hoja de Word y la anexan en su portafolio. Y por último, el cierre de la evaluación, que es justo este último formato de cédula de evaluación. Viene marcado en amarillo también lo que ustedes deben de contestar. La primera parte, pues todos los datos del evaluador y sus datos, del candidato, perdón, y sus datos como evaluador. Y el segundo recuadro, que es el resultado de la evaluación. Este recuadro no puede venir vacío. Aquí tienen que registrar mejores prácticas, áreas de oportunidad, criterios de evaluación, que no se cubrieron y recomendaciones. Aún así, aunque el candidato haya hecho el examen de la vista completo y perfecto y no le haya faltado nada, se registra en este recuadro que hizo el proceso muy bien, que cumplió con todos los pasos, que no hay ninguna recomendación. Tienen que registrar algo en este recuadro porque quiere decir que, como les decía al inicio, una de sus funciones es dar retroalimentación, quiere decir que la hicieron con el candidato. Y después dice juicio de evaluación, donde viene, así como está marcado en este formato, competente o todavía no competente. Ustedes deben de seleccionar, o sea, de dejar solo lo que aplique. Si fue competente, pues le borran la otra parte que dice todavía no competente, porque nos han estado mandando formatos donde no modifican este juicio de evaluación. Entonces, revisen los formatos y léanlos para que sepan qué es lo que tienen que modificar y qué no. Y al final, nombre y firma del evaluador y nombre y firma del candidato. Aquí en el espacio de las observaciones es donde podemos registrar lo que les comentaba de la capacitación en dado caso de que les hayan sugerido tomar alguna capacitación. En dado caso de que no sea así, pues entonces no aplica. ¿Alguna duda o pregunta al momento en lo que tiene que ver con la integración del portafolio de evidencias? Todo bien, Rubí, gracias. Gracias. Entonces, voy a pasar a la parte del módulo de evaluación, que también reitero, ya lo conocen, ya saben hacer el proceso, solo me voy a detener en algunos aspectos que hay que reforzar. Ustedes ya tienen la liga, ya tienen sus datos, su usuario y contraseña para poder ingresar. En esta plataforma tienen ustedes visibles 3 módulos. El primero, registro del candidato, cuando es un nuevo proceso, o sea que van a subir su información por primera vez. El número 2, que es asociar o asignarle evaluación, que aplica para cuando hacen renovaciones, porque los datos del candidato ya están en la plataforma, entonces solamente lo buscan con su CURP y actualizan la información que tengan que actualizar, ya sea la foto, bueno, siempre la foto, y los datos de domicilio, teléfono, correo electrónico, etcétera. Puede ser que en algunos casos que sean renovaciones no los encuentren aquí en asociar evaluación, no se migraron, cuando nos migraron de la plataforma anterior a esta, no necesariamente se migraron todos los datos, entonces si no les aparece, pues los registran como nuevo, nada más no se les olvide notificarnos por correo cuando sea una renovación. Y el número 3, que es cuando crean el lote de evaluación, que es cuando ya terminaron el proceso y nos envían a nosotros los portafolios que hicieron para poder darles trámite. Entonces, en el registro de candidato, ustedes ya conocen el formato de registro. Nada más aquí como recordatorio, sigue habiendo algunas fallas con la base de la RENAPO, que no depende de nosotros, tampoco depende de Conocer, porque la base se liga directamente con la con la base de la Secretaría de Gobernación, donde están todos los CURP, y sigue teniendo algunas fallas. Creo que ya son menos, pero es importante reiterarles que si meten el CURP del candidato y no les aparece o les dice que no está registrado o que es incorrecto o algo, pueden registrarlo de forma manual, solo tienen que seleccionar la casilla de extranjero y entonces van a registrar el nombre y el CURP de forma manual. Solo les pido por favor que revisen los datos, que sean correctos, porque esa información que ustedes registren es con la información que va a salir el certificado. Entonces, si después hay que hacer una corrección porque se equivocaron en un número del CURP o escribieron mal el nombre, vamos a tener que solicitar una reposición y ese tiene un costo extra. Entonces, ayúdenme a que en dado caso de que tengan que registrar de forma manual, revisen que la información sea correcta. No se les olvide rellenar el espacio del correo electrónico, como se los dije al inicio.
Y por último, la fotografía, que es también un tema recurrente que hemos tenido en varias ocasiones en las auditorías y en los procesos que hacemos mes a mes, que ustedes me tienen que ayudar a cuidar la calidad de la fotografía. Acuérdense que es un certificado oficial que es validado por la SEP y es muy importante que tenga esta información de forma adecuada. La calidad, los requisitos de la foto es que las proporciones deben de ser de una foto infantil, a color, no en blanco y negro. El fondo debe de ser completamente blanco. La persona no se debe de ver pixeleada. Entonces, si ustedes revisan los documentos que están en el botón de conocer en la plataforma, viene un pequeño tutorial que yo les hice de cómo yo modifico las fotografías para que las puedan editar. No es necesario que vayan a un estudio de fotos a tomarse, se la pueden tomar con el celular siempre y cuando tenga buena calidad, pero en ese caso ustedes las tienen que editar. Entonces ahí en la plataforma viene un pequeño tutorial para que vean cómo hacerlo. En dado caso de que no puedan hacerlo por el equipo de la sucursal o por cualquier situación, pueden siempre recurrir a nosotros, ya sea a Gio o a mí, que nos manden un mensaje o un correo y nosotros les ayudamos a modificar la foto. Preferimos hacer ese proceso a que suban mal la foto y después nos cancelen los certificados. Entonces también les pido que me ayuden a cuidar siempre este tema en la cuestión cuando suben las fotografías. Entonces, en el siguiente paso, pues ya es asociar, asignar la evaluación, que quiere decir que buscan al candidato y le van a asignar el estándar en el que lo van a certificar. Este es el único momento antes de seleccionar, obviamente, el estándar en el que pueden hacer cambios. En el botón debajo de la foto que dice modificar, pueden cambiar la foto, cambiar los datos, el correo, el teléfono, cualquier dato que se les haya ido. Este es el único momento en el que pueden hacer algún cambio. Una vez que asignan el estándar, ya no se pueden regresar y ya no puede haber ninguna modificación. Entonces, para que aquí todavía revisen si sí subieron la información correcta. Y pues entonces ya pueden iniciar el proceso de evaluación. En el buscan al candidato ya sea por un nombre, por un apellido, por su CURP, por el folio que les dé el sistema. Y en el primer folder, en el paso número 1, es donde van ustedes a seleccionar y a programar la fecha para el acuerdo plan de evaluación, que esta era la que les decía que había diferencia en el portafolio, lo que ustedes registraban en la fecha y el calendario la fecha que seleccionen en el calendario de aquí. El asunto es que aquí en el módulo ya no pueden modificar. Si seleccionaron una fecha, pues tiene que ser esa fecha. Pero los formatos anteriores sí se pueden regresar a modificarlos. Entonces es más fácil que si aquí ya seleccionaron una fecha y por alguna razón no pudieron llevar a cabo la evaluación ese día, pues se regresen en su formato a revisar y a corregir la fecha. Lo ideal sería que todas las fechas coincidieran y que el día que ustedes programaron su evaluación, tanto en este calendario como en su formato, pues fuera la misma. Pero pues también entendemos que hay eventualidades y que por que no sirve la plataforma o el candidato al que iban a evaluar ya se ocupó con clientes o cualquier situación, se tuvo que recorrer o posponer, entonces siempre se pueden regresar a sus formatos a hacer los cambios necesarios. Ustedes ya saben cómo asignar este proceso. Después les aparece en el segundo botón el instrumento de evaluación, que son como tal todo el check que hacen de los pasos del examen de la vista. Los van llenando, van poniendo si se cumplieron o no con estos criterios. Cierran el instrumento y al final, después, les habilita el botón número 3, que es el cuestionario, que son unas preguntas teóricas que ustedes también ya conocen perfectamente y que contestan aquí en la plataforma. Entonces, una vez que ya cerraron la lista de cotejo, que son todos los pasos del examen y el cuestionario teórico, ya les va a aparecer el módulo número 4, que es donde les va a dar el juicio de competencia. Aquí el sistema hace el cálculo de forma automática de si el candidato cumplió o no con todos los requerimientos y les dice si fue competente o no y les da la opción de descargar el archivo PDF que ya comentamos anteriormente, que tienen que imprimir y que tienen que firmar ambos en todas las hojas. Entonces, una vez que ya cerraron y concluyeron este proceso, tienen que generar la cédula de evaluación, que también ya es el formato que vimos anteriormente, cuidando la fecha que les comentaba. Si el día de mañana es cuando van a cerrar este proceso, pues le ponen la fecha del 22 de febrero a esta cédula de evaluación. Entonces, solo para que vayan cuidando y midiendo estos tiempos.
Y por último, en crear el lote de evaluaciones, donde ustedes generan este lote donde meten e incluyen a todos los procesos que certificaron para mandárnoslos a nosotros y podamos hacer el trámite correspondiente. Les pedimos siempre que en un solo lote manden todos los procesos posibles que se pueda, que no nos los manden uno por uno porque es más difícil identificarlos uno por uno, sino que en un solo lote metan todos los que hicieron para que sea más fácil hacer el trámite. Y solo como observación, que no dejen guardado el lote, sino que le den clic en enviar. Si ustedes solo lo dejan guardado, no nos llega a nosotros en el sistema y no los vamos a poder ver. Entonces, cuando ustedes solo guardan el lote, el responsable de este va a aparecer su nombre como evaluador. Cuando ustedes le dan clic en enviar, va a cambiar el nombre del responsable del lote a Gilbert, porque Gilbert es el supervisor de la entidad. Entonces, así se pueden asegurar que ya recibimos nosotros en la plataforma el lote para hacer el trámite correspondiente. Si se queda guardado, no hay forma de que nosotros lo veamos. Entonces, solo para que se aseguren de mandar y de hacer este último proceso. ¿Tienen alguna duda o pregunta acerca del módulo de evaluación? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro. Ok, gracias. Y bueno, ya por último, solo para reconfirmar y sobre todo la pregunta que hacían hace un momento del envío y tiempos y todo lo que tiene que ver con el proceso de recertificaciones. Una vez que ustedes concluyeron el proceso de evaluación, deberán notificar por correo electrónico a mi correo y al de Giovanni, que ya se los pongo aquí, G Gallegos, el envío de los portafolios realizados con el número de lote. En este correo ustedes también me deben de notificar si los procesos son de renovación o son nuevos. Nosotros validamos eso, que efectivamente sean de renovación, y entonces al ser renovaciones ya no se les pasa a descuento a los asociados, porque entendemos que ya son asociados que tienen más de 5 años laborando con nosotros y entonces ya no tiene costo esa certificación. Si son nuevos procesos, solo como recordatorio, el documento cuesta 2,600, 1,300 los paga Devlin y 1,300 se le descuentan al asociado en 10 quincenas de 130 pesos para que ustedes puedan notificar al candidato de que este va a ser el descuento que se les va a aplicar una vez que se les haga llegar su certificado. Y bueno, tienen 8 días naturales para el envío de los portafolios. Pero como les comentaba, ustedes al enviarme el correo y notificarme que están haciendo estos procesos, pues nosotros ahí empezamos a calcular el tiempo, aunque los portafolios lleguen tiempo después, digo, tampoco demoren tanto en enviarlos, pero entendemos que hay eventualidades y sobre todo ahorita porque nosotros no estamos yendo a la oficina todos los días, entonces no estamos revisando los portafolios tan constantemente, pero con este correo de confirmación nosotros podemos empezar a darle trámite a los procesos para que no se queden ahí rezagados. Una vez que nosotros revisamos los portafolios, los validamos, les hacemos hacer llegar nuestros comentarios si les falta algún documento, alguna firma o cualquier situación para que nos ayuden a completar los documentos y hacemos el trámite correspondiente. Cuando recibimos los certificados, se los enviaremos a ustedes con copia al gerente de distrito y al coordinador de capacitación para que estén todos enterados y puedan realizar la entrega del documento en un máximo de 30 días hábiles. Entonces, ustedes tienen que entregar el certificado al candidato y después enviarnos el acuse de forma digital. Ya no se los vamos a requerir físicos, ya los vamos a recopilar todos de forma digital y que nos los envíen junto con las encuestas de satisfacción a mi correo y al correo de Gio, por favor, escaneados. Eso sí les voy a pedir que sean escaneados porque para que se vean claros y para que se vean bien las firmas y todo lo que viene en el documento y nosotros los podamos usar como evidencia, porque luego toman fotos con el celular y se ve la sombra o está pixeleado o la foto está chueca o cualquier razón y eso no nos lo reciben en conocer como evidencia. Necesitamos el documento escaneado donde se vea todo bien. Entonces, en el mismo correo en el que nosotros les mandamos los certificados, en ese mismo nos pueden dar respuesta con todos sus acuses de recibido. Tienen que imprimirlo, el candidato tiene que imprimir su documento y ahí poner con puño y letra, recibí certificado, fecha, nombre y firma. Y por último, pues le aplican la encuesta de satisfacción, que este formato también ya lo conocen, ya está en la plataforma, y donde el candidato va a calificar cuál fue el nivel de servicio del proceso de certificación.
con su nombre completo, la fecha, su firma al final y sobre todo porque en la última, cuestionario obviamente se aplica después de entregarle el certificado porque la última pregunta es si le entregaron el certificado de acuerdo al compromiso establecido. Entonces, entregan certificado, recopilan acuse, aplican encuesta de satisfacción y nos mandan los documentos digitales y en este momento entonces ya damos por concluido su proceso de certificación. Una vez que nosotros les confirmamos que recibimos estos documentos y que no les faltó ningún otro formato o alguna firma, etcétera, procedemos a hacer el pago del bono que se les hace por estos procesos de certificación. Este formato de pago evaluador también lo pueden encontrar en la plataforma para que lo descarguen y registren los procesos que hayan hecho. Me lo tienen que hacer llegar con copia a Gio, por favor, con nombre y firma de su gerente inmediato, de su jefe inmediato, perdón, según aplique, gerente distrital, de zona, director regional, según aplique. Y nosotros programamos los pagos y se las pasamos al área de compensaciones. Solo para que lo consideren, el área de compensaciones solo hace el pago de estos bonos la primera quincena de cada mes y nosotros tenemos aproximadamente los primeros 5 días de ese mes para mandarles la información y caiga en esa quincena. Entonces, para que ustedes más o menos vayan midiendo los tiempos y los manden dentro de esos 5 días para que pase. Si no, pues ya lo tendríamos que dejar para el siguiente mes, para el pago de la siguiente primer quincena. Entonces, para que solo lo tengan en consideración. Y ya por último, las políticas de recertificación. Ya les comenté que cuando es renovación no aplica, pero necesitan notificarme en el correo que son procesos de renovación, pero sobre todo les voy a pedir también, porque ya nos ha pasado últimamente, que antes de hacer una renovación, si tienen duda de si el documento está vigente o no tiene el asociado una copia, o no tiene idea si sí lo certificaron o no, porque nunca le entregaron el documento, lo pueden consultar con nosotros para revisar la fecha de vigencia antes de que inicien un proceso de evaluación, porque en el último mes recibimos 2 certificados que no era necesaria la renovación, el documento seguía vigente y entonces duplicamos trabajo y aparte estamos pagando por un certificado que no era necesario. Entonces, si tienen alguna duda, lo pueden consultar con nosotros antes de que inicien el proceso de renovación. Si ya nosotros les confirmamos que sí aplica renovación, pues ya pueden hacer el proceso y sin ningún problema. Entonces, solo como recordatorio también para que nos ayuden a no duplicar información. Y pues por mi parte eso es todo. Como les comentaba, simplemente es necesaria a veces esta capacitación de actualización cada año, solo para reiterar en algunos puntos en donde es necesario reforzar. Afortunadamente ya la mayoría de ustedes está haciendo un buen trabajo de certificación, ya saben el proceso, pero pues siempre es importante que nos ayuden a cuidar estos pequeños detalles, sobre todo para que en la próxima auditoría pues ya sean menos las observaciones que nos hagan. Entonces, les dejo, ya tienen mi correo electrónico, el número de mi celular, les dejo también los datos de Gio para que cualquier cosa se comuniquen con él si tienen alguna duda, cualquiera de los dos los podemos atender. Y nada más les recuerdo que al final de la capacitación les estaremos compartiendo las políticas y carta de compromiso para que nos ayuden a firmarlas y con eso podamos hacer su renovación en la plataforma como evaluadores y puedan continuar haciendo procesos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario extra. Una pregunta, Rubí. Una vez terminando el proceso, nosotros enviamos lo que es la documentación físicamente, pero es muy importante que también parte de estos procesos te lo enviemos a tu correo. No, por correo electrónico lo único que les pido es la notificación, o sea que por correo me pongan, Rubí, te estoy mandando por paquetería 8 portafolios con este número de lote. Y ya, entonces yo a partir de esa fecha, sí, a partir de esa fecha yo empiezo a contar el proceso y los días que tenemos nosotros para el trámite de certificado. Los portafolios no los tienes que escanear ni tienes que mandarme nada más la notificación de que hiciste 8 procesos, la lista obviamente de esos procesos para que me digas si son renovación o todos son nuevos y nada más. Entonces ya a partir de ese momento nosotros empezamos a contar nuestros tiempos. Excelente, Rubí, muchas gracias. De nada, ¿alguien más tiene alguna otra duda o comentario, algo extra?
Sí, buenas tardes, Rubí. El día miércoles pasado le envié un correo a Giovanni con copia para ti, Rubí, que les enviaba a unas renovaciones, perdón, y no me contestaron el correo. No sé si no les llegó, sino para podérselos reenviar nuevamente. Hola, Ceci. Sí tenemos el correo, nada más que, como les comentaba, no estamos yendo todos los días a la oficina. Mañana vamos a ir a la oficina, entonces cuando estamos ahí, Gio revisa los portafolios y si hay alguna observación, les contesta el correo diciéndoles si hay alguna observación. Si no reciben respuesta a ese correo, no les hacemos el proceso y entonces ya solo les contestamos cuando ya recibimos los certificados. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, nada más para que estén ustedes al pendiente que si reciben respuesta al correo es porque hay algo en lo que necesitamos que nos ayuden a corregir. Si no, ya no les mandamos nada más hasta que recibamos los certificados, pues se los enviamos. Entonces, estamos yendo ahorita una vez a la semana y Gio está revisando los portafolios y ya les manda ahí los comentarios si es que es necesario y si no, pues hacemos el proceso normal. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o comentario? Yo una pregunta, Rubí. Soy Enrique. Hay una pregunta, ¿cuándo ahorita ya se puede, ya está habilitado para subir información y una renovación? Sí, la plataforma está habilitada. Ustedes pueden hacer procesos sin ningún problema. No detuvimos ahora el año pasado. Lo que pasa es que nos retardamos en la auditoría, entonces no nos dio chance de hacer ningún otro proceso el año pasado, entonces no detuvimos la operación de la entidad. Ustedes ya pueden subir procesos desde que empezó el año sin problema. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta o comentario, pues quedamos a sus órdenes. Les vamos a estar compartiendo la información para que nos ayuden con su firma y para los casos que apliquen, que yo creo que, bueno, de los que estoy viendo ahorita no, probablemente muchos de ustedes son nuevos, pero para los que aplique, para que iniciemos su proceso de renovación como evaluadores y no tengamos ningún problema con estas carpetas digitales. Entonces, ya les estaremos compartiendo por correo electrónico los siguientes pasos y pues estamos atentos de cualquier situación en sus procesos de certificación. Muchas gracias por conectarse y muchas gracias por estar en la capacitación. Y pues nada, pues que entonces tengan excelente tarde. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Rubí. Un abrazo y bienvenido, Giovanni. Gracias. Gracias, Rubí, Giovanni, equipo. Bonita tarde. Gracias a Gracias, Rubí. todos. Muchísimas gracias. Gracias, Gio. Gracias, que tengan buena tarde. Cuídense mucho. Buena tarde a todos. Chao.